Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lunes 1 de noviembre, Baal Peor. En Deuteronomio 4, 3 y 4, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que, en lo posible, aprendan de él. Vamos a leer Números 25, 1 al 15. ¿Qué sucedió y qué verdades espirituales prácticas debiera haber sacado el pueblo de este fiasco? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Suena duro lo que acabamos de leer, pero mis hermanos, si respetamos la inspiración del Señor, la palabra del Señor, debemos leerlo con reverencia, y lo que no entendamos lo rendimos a los pies del Señor sin explicarlo de manera secular, sin sacar de contexto la verdad de Dios. Si allí dice que eso pasó y que Dios habló con Moisés de esa manera, así debemos creerlo. Esto está escrito para demostrarnos cómo odia el Señor el pecado y cómo el pecador que se hace uno con el pecado es alcanzado por el juicio de nuestro Dios. Por más que nos sintamos incómodos con las historias de cómo Israel arrasó con algunas de las naciones paganas que lo rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica que está detrás del mandato. Israel debía dar testimonio del verdadero Dios, el único Dios, ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debía representar ante el mundo. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un sentido espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas, en este caso el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio.
Aquí nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir. Sin duda, el acto de fornicación física degeneró también en fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración pagana en las que Israel se había juntado con Baal Peor. Es decir, de alguna manera se apegaron a este Dios falso e incluso le ofrecían sacrificios. A pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y su lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta es fácil. Al endurecer la conciencia en el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último pecado, el espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según el pasaje, un hombre llevó a su mujer madianita directamente al campamento justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba fuera del tabernáculo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno afecta al otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre lo peligroso que nos puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual? Profetas y Reyes nos dice en la página 219 y 220, Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová, invocando como testigos los cielos y la tierra. Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Invocando como testigos los cielos y la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y así rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría, y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Lección para el día lunes 1 de noviembre. Baal Peor. Deuteronomio 4, 3 al 4 dice: Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Comencemos definiendo qué es Baal Peor. Y con respecto a esto, el diccionario bíblico adventista nos dice: Baal Peor es un dios moabita, o era un dios moabita, adorado en el monte Peor, mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas, durante su estada en Sittim, y seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este dios. Como resultado, se desató una plaga entre el pueblo de Israel, durante la cual murieron muchos. Ver Números 25, 1 al 9, Salmos 106, 28 y Oseas 9, 10. Parece que en Números 25, 18 hasta Números 31, 16 se designa a este Dios simplemente como Peor, o puede ser que se refiera al monte de ese nombre. Generalmente se identifica a esta divinidad con Quemos, pero no se lo puede demostrar. Y Quemos también fue un dios a quien Salomón adoró, motivado o movido o influenciado por las esposas paganas con las cuales hizo alianza. Fin de la cita del diccionario bíblico adventista, y anoto que el comentario que hice sobre Salomón no lo dice el diccionario bíblico adventista. Fue una sencilla anotación o acotación. Ahora, mis hermanos, muy interesante que los moabitas eran descendientes de la relación incestuosa de las hijas de Lod con su padre. Ellas lo embriagaron y se acostaron con él con el propósito de tener descendientes. Patriarcas y Profetas dice que hicieron esto
porque habían sido corrompidas por las malas compañías y por las malas amistades que tuvieron en Sodoma y Gomorra. Siglos después, este pueblo que había surgido como fruto de una relación incestuosa y llena de maldad, sirvió como tentación, como instrumento en las manos del diablo para desviar al pueblo de Israel. Llevó al pueblo lejos de Dios y le impidió alcanzar el propósito que Dios tenía para muchos de ellos en ese lugar. Pues debido a la caída en ese pecado, el Señor tuvo que hacer su obra extraña, tuvo que destruir a un gran número de israelitas. Números 25, 1 al 4 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El Señor, el Dios del amor eterno, de la paciencia, el tardo para la ira, los invitaba todos los días a conocerlo, a dejarse amar por él, teniendo siempre presente sus bondades, siendo agradecidos por sus milagros constantes, para que como fruto de esto ellos quisieran ser obedientes por voluntad propia y guardaran la ley para ser guardados del mal. Pero resultó que decidieron aceptar la invitación de las hijas de Moab, que aconsejadas por el profeta codicioso Balaán, los llevaron a la fornicación física y espiritual, induciéndolos a quebrantar los mandamientos de Dios por participar de actos inmorales y rendir culto a los dioses falsos. Satanás tiene preparadas muchas trampas para el pueblo de Dios. Ataca en el momento preciso y en el aspecto más vulnerable de nuestro carácter. Y ojo, si por un momento nos soltamos de la mano de Dios, abandonamos su cerco de protección que son los 10 mandamientos, entonces quedamos a merced de las trampas sutiles del enemigo. Dios protegía a su pueblo, pero ellos debían cooperar con él para que su protección fuera eficaz. Cuando Balaán intentó maldecir al pueblo para debilitarlo y que de esa manera pudiera el rey Balac vencerlos en batalla, Dios no le permitió a Balaán maldecir a sus hijos. Le dijo que nunca podría maldecir a quien él había bendecido. Pero pronto descubrió Balaán el secreto. Si el pueblo de Dios era fiel a la palabra revelada del Señor, nunca podría ser alcanzado ni afectado por maldiciones. Pero si lograba que el pueblo de Israel cayera en desobediencia, lograría que la maldición los alcanzara. Con urgencia Balaán fue a contarle al rey Balac y le dijo que preparara a las mujeres más bellas de su reino, las vistiera de manera llamativa y las enviara al campamento de Israel, porque de seguro estas mujeres podrían inducir al pueblo al pecado y así darían permiso para que entrara la maldición y pudieran ser blanco fácil para ser vencidos. Se cumplió su cometido. El pecado hizo estragos en el campamento. No hay seguridad, mi hermano y mi hermana, en el camino de la lujuria, la pereza, la indiferencia o el pecado. Cuando voluntariamente renunciamos a los mandamientos de Dios para agradar nuestras tendencias pecaminosas, renunciamos también voluntariamente a las bendiciones especiales de Dios y a su protección.
quedando así expuestos a las redes del maligno y esclavos de nuestros propios apetitos. Lo que sembramos, eso cosechamos. El espíritu de profecía testifica: es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David: sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Salmo 17:5. Patriarcas y Profetas, página 481 y 482. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.